La arquitectura de la decisión. Capítulo 1. La ilusión del control. ¿Por qué individuos brillantes toman decisiones financieras estúpidas? ¿Por qué planea una rutina de alto rendimiento el domingo por la noche, lleno de convicción, y el lunes por la mañana destruye todo presionando el botón de posponer? Usted cree que es pereza, cree que es falta de carácter, falta de disciplina, falta de fuerza de voluntad, pero la verdad es mucho más fría, mucho más mecánica y mucho más liberadora cuando usted la entiende. Su mente no es una entidad única, no existe un yo monolítico tomando decisiones. Existe una sala de juntas corporativa donde tres directores están en guerra constante por el control del micrófono. Uno de ellos solo quiere placer inmediato, otro solo quiere aprobación y pureza moral, y el tercero, el más raro, el más cansado, solo quiere que la empresa siga en pie en el mundo real. Mientras no entienda la agenda secreta de cada uno de estos directores, seguirá siendo un pasajero en el asiento trasero de su propio coche, creyendo que está conduciendo. Hoy, durante los próximos minutos, vamos a diseccionar este sistema pieza por pieza, el id, el ego y el superego. Y al final, ya no se preguntará por qué hice esto. Sabrá exactamente qué director tenía el micrófono en la mano. Antes de comenzar, una advertencia importante. Esta no es una clase de psicología académica con rigor clínico. Es un modelo mental, una herramienta. Freud propuso esta estructura hace más de 100 años y sobrevive hasta hoy, no porque sea científicamente perfecta, sino porque es brutalmente útil para explicar el comportamiento humano, el suyo y el de las personas que usted quiere influenciar. Capítulo 2. El motor instintivo. El I de Imagine el id como un procesador de fuerza bruta operando a su máxima capacidad sin ningún sistema de enfriamiento. Es energía pura, sin filtro, opera bajo el principio del placer. No conjuga verbos en futuro, no entiende el concepto de inversión a largo plazo, no entiende de salud dentro de 10 años, no entiende de consecuencias. Ve un estímulo y exige la recompensa, ahora, inmediatamente, sin negociación. Las corporaciones más grandes del mundo gastan miles de millones de dólares todos los años para ignorar completamente su lado racional y hablar directo con su ID. El algoritmo de las redes sociales no fue diseñado para informarle, fue diseñado para secuestrar su I de con recompensas variables, el mismo mecanismo psicológico de una máquina tragamonedas, el marketing de escasez, las últimas unidades, el cronómetro regresivo en la pantalla de pago, todo eso es una flecha apuntada directamente a su bestia interna, eludiendo cualquier racionalidad. Cuando usted compra algo que no necesita a las 2 de la mañana con la tarjeta de crédito sin pensarlo dos veces, no fue usted quien lo compró. Fue su I de vistiendo su ropa, usando su tarjeta, actuando en su nombre mientras el resto de usted dormía. Una forma simple de visualizar el I de imagine a un niño de 2 años. Quiere el juguete ahora, quiere el dulce ahora. Si le quita el juguete, grita, llora, se tira al suelo del supermercado, porque para él ese deseo negado es el fin del mundo. No existe el mañana, solo existe el ahora. Ahora imagine a ese mismo niño con acceso a su tarjeta de crédito, a su coche, a su teléfono celular con internet ilimitado. Es básicamente esto lo que sucede cuando su I de asume el control sin supervisión. Un niño de 2 años dirigiendo su vida adulta, con poder adquisitivo y contraseña de acceso a todo. El id se manifiesta de tres formas principales en su vida cotidiana. Primero, en el consumo compulsivo, comida, compras, cualquier cosa que genere dopamina rápida. Segundo,
en la procrastinación disfrazada de descanso, esas 2 horas de videos cortos que usted jura que serían solo 5 minutos. Y tercero, y tal vez el más peligroso, en la explosión emocional, la respuesta grosera que envía por impulso, el comentario que no debería haber hecho, la decisión tomada con rabia que luego paga muy caro. Note una cosa importante. El I de no es su enemigo. Es la fuente bruta de su energía vital, de su libido, en el sentido más amplio de la palabra, el combustible que le hace desear, crear, competir, sobrevivir. El problema nunca es tener un id fuerte. El problema es tener un id sin supervisión. Capítulo 3. El firewall social, el superego. Si el id es el acelerador pisado a fondo, el superego es el freno de mano accionado con toda su fuerza, incluso con el coche en movimiento. No nace con usted, se instala. Desde la infancia, la sociedad, sus padres, la escuela, la religión, la cultura en la que fue criado. Todos ellos instalan protocolos de seguridad en su mente, capa tras capa, año tras año. El superego es su firewall moral. Y aquí está el problema. Un superego descalibrado es el mayor destructor de imperios y proyectos que existe. Más proyectos mueren en el cajón a causa de un superego tirano que por falta de talento o de dinero. Exige un ideal inalcanzable, perfección, y nada menos que perfección, y castiga a todo el sistema con dosis masivas de culpa y vergüenza cuando usted falla, o incluso antes de que lo intente. Es la voz que le paraliza, la voz que susurra que su proyecto aún no es lo suficientemente bueno para salir al mercado, la voz que dice, ¿quién se cree usted para hacer esto? La voz que compara su capítulo 1 con el capítulo 20 de otra persona y le condena por ello. El superego tiene dos caras. La primera es el ego ideal, la versión perfecta, idealizada, que usted cree que debería ser. La segunda es la conciencia, el juez interno que señala con el dedo cada vez que usted se desvía de ese ideal. Juntas, estas dos caras forman un tribunal interno que nunca toma vacaciones, nunca acepta un veredicto de suficiente y trabaja 24 horas al día en su contra. Es por eso que personas extremadamente talentosas a veces nunca lanzan nada. No es falta de capacidad, es un superego hipertrofiado que clasifica cualquier resultado imperfecto como un fracaso moral, no como aprendizaje. Pero atención, así como el id no es un villano, el superego tampoco lo es. Un superego saludable es el que le impide traicionar la confianza de alguien, actuar solo por interés propio, destruyendo relaciones en el camino, tomar atajos que comprometen su integridad. El problema no es tener un superego. El problema es tener un superego tirano que usa la regla de la perfección para medir cada movimiento suyo y nunca, jamás, entrega un resultado aprobado. Capítulo 4. El arquitecto y el gerente. El ego. Olvide el uso popular de la palabra ego como sinónimo de arrogancia. En el psicoanálisis el ego es el sistema operativo, es su conciencia racional. Opera bajo el principio de la realidad. Mira a la bestia hambrienta del id, mira al juez implacable del superego y dice, señores, necesitamos sobrevivir en el mundo real y generar resultados. Ustedes dos pueden gritar todo lo que quieran, pero quien firma el contrato soy yo. El ego es, literalmente, un gerente de crisis a tiempo completo. Recibe la exigencia bruta del id, quiero esto ahora, y la exigencia moral del superego, no te mereces esto o no así. Y necesita encontrar una tercera vía que funcione en el mundo real, ni la indulgencia total, ni la parálisis total, un camino posible. Y mantener a estos dos monstruos bajo control gasta una energía mental absurda. Es un trabajo invisible, silencioso,
pero extremadamente costoso. Por eso, al final de un día exhaustivo resolviendo problemas logísticos y operativos, su ego se debilita, literalmente, como un músculo después de una serie pesada de entrenamiento. Y es exactamente en ese momento de fatiga del ego, cuando el id ataca con los vicios o el superego ataca con la ansiedad y la autocrítica. Esto explica un fenómeno que todo el mundo ha vivido. ¿Por qué usted logra resistirse a un dulce a las 9 de la mañana, pero a las 11 de la noche, después de un día entero tomando decisiones, cede sin siquiera darse cuenta? No es falta de carácter, es agotamiento del ego. Su gerente marcó tarjeta, se fue a casa y dejó la puerta sin llave. Este concepto tiene incluso un nombre en la psicología del comportamiento: fatiga de decisión. Cuantas más decisiones racionales toma a lo largo del día, menos combustible le sobra al ego para resistir al id por la noche. Es por eso que los grandes ejecutivos y líderes intentan automatizar decisiones triviales: qué vestir, qué desayunar, para preservar la energía del ego para las decisiones que realmente importan. Capítulo 5. El código invisible de la persuasión y las ventas. Si quiere influenciar personas, cerrar ventas complejas o liderar equipos de forma implacable, necesita saber con qué entidad está hablando en cada momento. La mayoría de los vendedores, de los líderes, de los comunicadores, fracasa porque habla el idioma equivocado con la estructura equivocada de la mente del otro. Cuando un cliente tiene objeciones basadas en ¿qué pensarán de mí? ¿O será que esto es correcto? ¿Es ético? ¿Es responsable? Usted está negociando con su superego. En este caso, datos, pruebas sociales, garantías, testimonios y autoridad funcionan mejor. Usted necesita darle a su superego un permiso moral para avanzar, pero cuando quiere crear un deseo absoluto por su producto, no habla con el ego y no habla con el superego. Usted le vende al lead, muestra el placer inmediato, la exclusividad, el estatus, el poder. Muestra la transformación instantánea, no el proceso de 10 pasos. El lead no quiere el proceso, quiere el resultado, ahora. El estratega brillante hace ambas cosas al mismo tiempo, en secuencia. Primero, vende al lead, crea el deseo, la urgencia, la fantasía del resultado. Después, entrega justificaciones lógicas e inmediatas para que el ego del cliente logre firmar el contrato sin culpa. Y, finalmente, ofrece seguridad moral al superego, la garantía, la prueba social, otras personas como usted también hicieron esto, y está todo bien, para que ninguno de los tres directores vote en contra del cierre. Esta es la diferencia entre un vendedor aficionado que discute precio y características y un estratega que negocia directamente con la arquitectura psicológica de la decisión. Y aquí cabe una pausa importante. Entender este mapa le da un poder de influencia real. Úselo para vender algo en lo que usted cree, para liderar personas hacia decisiones que realmente las benefician, para comunicarse de forma más honesta y eficaz. El mismo conocimiento que construye confianza puede ser usado para manipular, y la diferencia entre ambas cosas no está en la técnica, está en la intención de quien la aplica. Capítulo 6. El dominio de su imperio. La madurez profesional y la excelencia no significan castrar su id o ignorar su superego. Significan construir un ego inquebrantable. Un ego fuerte sabe canalizar la energía agresiva y ambiciosa del id hacia el trabajo duro y la innovación, usando la moralidad del superego solo como una brújula, nunca como un ancla. Recapitulando lo que vimos hoy, el id es su motor bruto de deseo, poderoso pero ciego al futuro.
El superego es su tribunal interno, necesario pero peligroso cuando se vuelve tirano. Y el ego es el gerente que necesita negociar entre los dos todos los días, gastando energía finita para mantener el sistema funcionando en el mundo real. Cuando usted entiende esto, deja de juzgarse como una persona débil o indisciplinada y comienza a verse como un sistema que puede ser calibrado, entrenado, fortalecido. Su deber a partir de hoy es ser el CEO de su mente. Asuma la silla del ego. En los comentarios aquí abajo, haga un diagnóstico rápido y honesto. ¿Cuál de sus tres partes está causando más pérdidas en su vida hoy? ¿El id impulsivo o el superego paralizante? Deje su respuesta. Y si este nivel de estrategia profesional tiene sentido para usted, suscríbase al canal ahora, porque en la próxima clase vamos a construir paso a paso el entrenamiento práctico para fortalecer su ego contra estos dos adversarios internos. Hasta la próxima.